Queremos evaluar cada una de las expresiones de registro. Al hacer esto, vamos a ilustrar una de las propiedades comunes de los logaritmos. Entonces, para evaluar el registro natural e elevado a la potencia de 3 negativos, vamos a convertir esto en una ecuación estableciéndola igual a x. Así que ahora tenemos una ecuación logarítmica. Para determinar el valor de x, vamos a escribir esto como una ecuación exponencial. Como tenemos un registro natural, sabemos que esto es una base de registro e. Entonces, en forma exponencial, la base sería e, el exponente sería si el número sería e elevado al poder de los 3 negativos. Entonces, e para el poder de x debe ser igual a e al poder de los 3 negativos. Observe que, como ecuación exponencial, las bases son iguales y son iguales, por lo que x debe ser igual a 3 negativos. Echemos un vistazo a otro. Una vez más, tenemos el registro natural elevado a la potencia de la raíz cuadrada 5, por lo que haremos de esta una ecuación estableciéndola igual a x, y luego escribiremos esta ecuación de registro como una ecuación exponencial. Debido a que tenemos un registro natural, nuevamente la base es e. Como una ecuación exponencial, habrá elevado a la potencia de x debe ser igual a la potencia de la raíz cuadrada 5, de modo que a la x debe ser igual a la potencia de la raíz cuadrada 5. De nuevo en esta forma, con suerte podemos ver que estos son iguales entre sí, las bases son las mismas, por lo que los exponentes deben ser iguales, por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces deberíamos reconocer un patrón aquí. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más antes de establecer la regla. Aquí tenemos un registro común de 10 elevado a la potencia de 1.2. Este es un registro común, por lo que la base es 10. Pongámoslo igual a x para formar una ecuación, y escribiremos esto en forma exponencial. Entonces nuestra base es 10, el exponente es x. Y el número es 10 elevado a la potencia de 1.2. 10 para la x es igual a 10 para la potencia de 1.2. De nuevo, las bases son iguales y son iguales. Por lo tanto, los exponentes son iguales, entonces x es igual a 1.2. Si volvemos y echamos un vistazo a estos, observe que esto simplemente se simplificó al exponente 1.2, esto simplemente se simplificó a la raíz cuadrada de 5, y esto simplemente se simplificó al exponente de 3 negativos. Lo que sucede aquí es cuando tenemos un registro, donde la base del registro es la misma que la base de la parte numérica del registro, siempre se simplificará solo al exponente en la parte numérica del registro. Entonces, en general, tenemos la base de registro b de b. Y esta vez se eleva a la potencia de x, siempre se simplificará solo al exponente x. Mirando nuestro último ejemplo, si movemos esta e al cuarto hacia arriba en el numerador, va a cambiar el signo del exponente, por lo que podemos escribir esto como un registro natural e elevado a la potencia de 4 negativos, y de esta forma desde su registro natural con base e, la parte numérica también tiene base e. Ahora podemos tomar el atajo y esto simplemente se simplificará al exponente de 4 negativos. Esperemos que estos ejemplos ayuden a ilustrar de dónde proviene esta propiedad. Una vez que comprendamos la propiedad, podemos seguir adelante y aprovechar el acceso directo.